Bueno, me alegra mucho que estén ahí bien. Bueno, pues el día de hoy, pues en principio comentarles dos cositas. La primera, pues que pues, la entrega, esta entrega pues, se cierra el próximo 31, o sea, mañana se cierra la entrega del taller y a partir del primero hasta el 7 de junio, entonces tenemos el examen final de la asignatura que va a estar habilitado durante toda la semana. Entonces, para que por favor ingresen, lo realicen, cuadren ahí todo lo que necesitan y más. Eh, pues también comentarles de que, pues aunque esta sea pues, nuestra última clase sincrónica, no perder ahí la comunicación hasta que no tengamos pues la nota final y hayamos hecho el examen y demás, por si se presenta alguna novedad, alguna situación que debemos solucionar, y entonces para poderlo hacer con tiempo. Entonces, para que por favor no se distancien y mantengamos ahí la comunicación. De resto, pues entonces, por aquí yo ya voy a habilitar por acá el taller. Bueno, el parcial. Bueno, el parcial se habilita a partir del primero, ¿no? Entonces, para que por favor lo revisen. Por ahí había un compañero de ustedes que me había, un compañero de ustedes que me había contactado, pero eh, pues bueno, pues digamos que trabajar en grupo es bueno, ¿sí? Trabajar en grupo es bueno, pero no regalar el trabajo, ¿sí me entienden? Entonces no regalen su trabajo, no regalen pues su tiempo y todo, o sea, ustedes dedican su tiempo, digamos, para estar acá en la tutoría, dedican tiempo haciendo ejercicios en su casa, le dedican tiempo pues a hablar con sus compañeros y tratar de solucionar los ejercicios de una manera pues rápida, bueno, pues confiable y veraz. Pero pues si hay compañeros que dicen es que porque no tengo tiempo, entonces me voy a meter a otro grupo. Entonces, pues yo considero que revisen eso, o sea, que revisen esa situación porque usted se dedica tiempo, usted quema pestañas, usted eh, pues se distrae, deja tiempo aparte de su familia para dedicarle pues a los talleres, no solo en esta asignatura, pero si estoy hablando en todas o posiblemente en todas, y que una persona llegue de buenas a primeras a pedir que entonces, que por falta de tiempo, pues entonces, pues no ha podido hacer el taller y entonces, eh, pues entonces a ver si se le daba permiso para agregarse a un grupo. Entonces me parece que esa situación no, o sea, no me parece buena en ese sentido, ¿sí? O sea, en ese sentido, o sea, valoren lo que ustedes hacen, valoren lo que ustedes realizan, el esfuerzo que ustedes hacen. ¿Podemos saber el nombre de ese participante, profesor? Es un compañero de ustedes. Uno que nunca se conecta. Ya se Sí, sabe, ya ves. Uno gordito que se pinta el pelo de colores. no, creo que se llama Daniel, no. Yo no sé cómo se llama. No, porque yo sé, digamos ahí, pues son poquitos, pero uno los conoce ahí su trabajo. Entonces, pues yo considero, pues ahí esa situación, mírenlo desde ese punto de vista, o sea, no regalen su trabajo porque su trabajo pues vale, es valioso, ¿sí? Su esfuerzo es valioso y su tiempo que usted le dedica a hacer todo esto, de todas sus asignaturas, pues entonces, ténganlo ahí presente frente a la situación. Eso sí quería comentarles pues ahí para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces ahí la tenemos. Eh, bien, pues el día de hoy entonces tenemos pues algunas dudas. No sé si tengan algunas dudas, si ya terminaron el taller, si ya lo subieron. Porque acuérdense que mañana se cierra, entonces para que no lo dejen para mañana. En lo posible a las 11:30 de la noche no lo vayan a subir, por favor. Bueno, Entonces ahí estamos a la orden. Cuéntenme si tienen alguna novedad, alguna cosa. Sí, profe, es que habíamos dejado, pues finalmente nos reunimos Sí, y entre todos nos colaboramos e estábamos haciendo el taller, pero entonces teníamos unas dudas ahí de unos puntos. sí, cuéntame de cuáles. Eh, Profe, hay un punto, sí, es que hay un punto inicial que decía, ¿recuerdas ese de, ay, ahora se me perdió. Chicos, Revísalo. ayúdenme, ayúdenme. era el 5 o el 6, es que lo estoy buscando, creo que era como el 5 o el Eso 6. sí, búsquenlo, búsquenlo. Pero, Mari, ¿tú no tienes el archivo para compartir la pantalla?
el de El de cuál. los puntos. Sí, yo creo que es mejor. Espérame a ver. Sí, ya, espérame ya. A ver, lo intento. Ay, o sea, aquí, ¿cómo es que hago? ¿Por dónde me voy? Ay, Dios, espérenme a ver. Inferior donde dice Donde dice, Compartir pantalla. eso. pues que no la encuentro, espérenme a ver, yo la agrando, espere tantito. Ah, ya es que estaba en la pequeñita. A ver, Ahí, al lado del chatear. Grabar. De color verde. Sí, tiene una flechita. ah, no, pero es que el profe la inhabilitó. Ah, pero necesito, espérate a ver. Preguntar para iniciar video. Pues ¿Cómo no, hago ahí? profe, pues, y si nos compartes el documento y pues Ya se lo envié. Ese, Yo lo envié al de tareas. Al grupo de tareas, Mauro. Así. Super grupazo. Al profe se lo envió al profe para que lo. Ah, pero tú estás en el grupo de estadística, profe. No. John. ¿De tareas? No, en estadística, él está en estadística. ¿Estadística? Sí, el profesor está. ¿El profe está en el grupo de estadística? Sí. No, a mí Sí, no me señorita. llega nada de ustedes. Que al profe no le llega. Yo sabía, él no está en el grupo. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, bueno, no, entonces. No, el profesor no está. No, ya lo No. sé. Ya ¿Sí lo sé. ven? Nadie lo incluyó. ¿Quién es el administrador, Maribel? ¿Yo? ¿No Pues era yo no- usted? Sí, Maribel. ¿O Mari? Administradora de estadística 2. Pero tú le tienes Ah, el sí, es Maribel. más rápido, es más rápido. Mándaselo tú al profe el celular, ¿no? Sí, sí, sí. John. Espérate que estoy abriendo el de tareas. Y se lo voy a reenviar al profesor que se llama profesor Jimmy. Jimmy Peña. Listo, profesor. Taller. No, pero este no es mi taller. Venga, a ver. Sí, este que me acaba de enviar yo no es mi taller. Uy, no puede ser, le envié el que no era, profesor. Ah, John, No, ese es el que, despierte. no, profe, ese es el que nosotros estamos desarrollando. Sino que lo que dice Mauro es que sí, en las hojas están marcadas con números, ¿verdad? no, no, no. No, me envió un Word sobre ejercicios de autocomprobación. Ay, por Dios. Por eso le digo, ¿Es John, eso? John, despierte. despierte. Voy a Es poner que la cara para reírme. en el grupo de tareas tenemos es el de Despierte. taller decisiones. Pero yo les envié el de el Excel. Despierte. Distribución se llama, taller 4 distribución. Ajá, Maribel, ya, ya. Es. Ahora sí, profesor, qué pena, profesor. Tú querías Culpa que mía. participara de nuestra tarea de financiera, ya entiendo. Sí, sí, correcto. Listo, profesor. Como hay unos muchachos del otro grupo que me empezaron a enviar el taller. Hay muchachos del otro grupo de entre semana que me empezaron a enviar los talleres. Profesor, que si me puede hacer retroalimentación. Pero sí, A mí me pasó una más chistosa en un parcial del segundo corte de este, me enviaron en una asignatura mía, me subieron un taller de estadística y pues yo le puse uno, le dije, le valgo el nombre y todo porque el resto nada más. así me tocó, pero con los de San Mateo. Sí, es que los de San Mateo tienen ahí la pequeña costumbre de, ay, es que me equivoqué. Sí, Es que son de me los que se equivoqué. equivocan mucho. Sí, sí, se equivocan exagerado. Entonces aquí empieza, bueno, entonces aquí está veo hipergeométricas. Veo hipergeométricas.
Ahora lo paso un momentico aquí al... Mm, a ver. Espera un segundo que estoy abriendo el archivo. Para verlo ahí entre todos. ¿Y tienen muchas tareas? ¿Han tenido muchas tareas? Sí, sí, profe, estos últimos días, sí. Todo para lo último. Yo no sé por qué los profesores son así. Ah, no, yo no les dejé todo para lo último, les dejé 4 ejercicios para lo último. No, no, usted es el único profesor que el otro sí nos cogieron así. Tenga. Hijo de madre, ¿no? Y así pues obviamente los clava. Más o menos. Bueno, entonces venga a ver, leémosle aquí, compartir pantalla. Aquí está, distribuciones, Entonces estamos viendo esto. Sí, señor. Entonces por acá dice, todos los ejercicios los hicieron en Excel. Entonces distribución de probabilidad. Sí, profe, pero digamos que o sea, la duda como tal que nos está abordando, por ejemplo, ese que dice, el 12 que dice pendiente, Sí, la por ejemplo, cuasó. esa vaina en pescado. La cuasó. Entonces dice, en una distribución de Poisson con lambda igual a 4, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? O sea, ya la hicieron. ¿Dónde está la distribución? Esta es la tablita. Poisson, que sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 2. Bueno, entonces, ojo aquí la situación. Voy a agrandarlo acá. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Voy a agregar aquí, voy a aprovechar aquí que tienen la distribución, que tienen ahí tienen ahí la formulita. Entonces, bien, 3, 4, por ejemplo. Vamos a subirlo hasta 4. Voy a aumentar aquí la distribución. Entonces, le piden cuál es la probabilidad. Entonces, fíjense aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 2? Pues la probabilidad de que sea mayor a 2 pues sería la suma de estas dos. Pero fíjense que estos dos valores son iguales, ¿no? Miren. Sí. Entonces la probabilidad de que sea mayor a 2 pues sería, digamos, esta que voy a resaltar aquí. 0,19. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea menor a 2? Que es lo que dice ahí. Entonces, bueno, entonces espérate aquí. En el B, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Pues entonces que sea mayor o igual a 2, pues entonces podemos sumar estas dos. ¿Y cuánto da esto? 0,34. Sumémoslas. Más esta, más esta. Listo. Esa es la probabilidad de que sea mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Y ahora miremos aquí cuál es la probabilidad de que sea x menores que 2. Y x menores que 2 pues sería estas dos, que las voy a colorear aquí con un azulito. Entonces la suma de estas dos, ahí está. Entonces la probabilidad de que sea igual a 2 o mayor, pues sería 0,34 y la que sea menores a 2 sería 0,09. Ahí está ahí está la respuesta. Esta es la de
x menores a 2 y esta es la de x mayores o iguales a 2. ¿Listo? Ahí está. Y aquí dice la que sea exactamente 2. Ah, bueno, la que sea exactamente 2, pues ya está ahí, que es 0,14, ¿no? Ahí ya está, que es 0,14. ¿Listo? ¿Entendido ese pedacito? Ah, eso era, claro. Sí, ya, así de sencillo. Aquí es, ojo, aquí en esta gráfica toca hacer un arreglo, ¿no? Entonces, la gráfica hay que hacer un arreglo porque la distribución no arranca desde 1, arranca desde 0. Ahora sí, vean, ahora sí quedó 0, 1 y 2, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente y hacer todo el arreglito ahí del formato y eso. Bien, ¿qué otro tienen ahí pendiente? En el 7 teníamos dudas, lo que pasa es que ya, digamos que lo fui, se fue, pero el 7 teníamos duda si sí estaba bien o si algo estaba mal. Bueno, en fin, Es eso. una distribución binomial. Ah, bueno, una binomial. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de estos vehículos requiera un servicio de garantía? O sea, uno. Ah, bueno, exactamente uno. Ah, bueno, y de ahí se hace la distribución. Listo, ¿no? Ahí está bien. Ahí está bien. No, profe, pero es que hay un punto, es que no lo he... Creo que es el 6. Profe, ¿el revisa un seis? momentico el 6, por favor. El Sí, es el 6. 6. Agentes de Bueno, descuento. pero el 7 ya listo. Pero el 6 sí El es el 6 también una distribución binomial. Exactamente dos personas hayan utilizado el agente de descuento. Ahí está el 2, bien. Y se hizo la varianza. Venga, ahora hacemos la variación, la combinatoria. 9 combinación 2. Ah, sí, ahí da 36. Sí, ahí está bien. Sí, ah, bueno, listo. Pues creo que no Y, había más. y la No, combinatoria Más es dudas. No, pues no, no hay un los punto. Sí, números espere, espere. grandes, 120. del 12 para adelante. Sí, pues el 12 para adelante, profe, si nos hace el fallo, nos explica, por ejemplo, el 14, por decir algo. Ah, Y el bueno. 13, y el 15. ¿Cuál es el 13? Nos explican los últimos. La media. Pero los últimos fue lo que vimos la clase pasada. Sí, profe. Pero como Exactamente. que no nos quedó muy fresco. Pero pues ahí. O sea, volverles a explicar es volverles a hacer la clase. Porque solucionar los ejercicios si no puedo. Ah, bueno, está bien. Entonces Porque haga una solucionarles rifa, la profe. tarea. Porque Entre dice el la 13 y media el distribución 17 de hago una rifa. probabilidades de 500 y desviación estándar de 10. O sea, es una distribución normal. ¿Sí? Ojo porque aquí hay un lambda y ese lambda no es de acá. Es una probabilidad normal. Sí, profe, si es el caso, pues no sé, una repasadita a ese último, esa última, ¿qué? Esa última clase, que es como la que nos quedó esa duda por el tema de las gráficas, ¿no? Es lo que toca hacer con esta, a ver si me fuera Paloma. Bueno, eso, La gaussiana. esta cosa. Sí. Hipergeométrica. Bueno. Bueno, pues entonces, a ver, cerramos que este es. Bueno, es de acá entonces.
Bueno, la probabilidad, o sea, la distribución normal, ya aquí, la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, todos los ejercicios de distribución normal, pues tienen dos posibilidades de hacerse. Uno es utilizando pues la ecuación Largota, que es la de distribución normal. Esta ecuación que es la Largota, donde tenemos pues la posibilidad de crear toda la gaussiana, ¿sí? Toda la gaussiana, pero pues para esto, entonces cada ejercicio tendría su propia gaussiana, que pues digamos es así, y si no, entonces la estandarizamos. Entonces, cuando la estandarizamos, entonces todas las distribuciones de probabilidad normal las podemos asociar a la tabla que estuvimos trabajando la clase pasada. Entonces, recordemos en principio que en una distribución normal, pues se siguen dos parámetros fundamentales. Dos parámetros fundamentales. Espérenme un momentico, ya conecto aquí la tablita. Entonces, en la distribución normal se revisan, o sea, se tienen dos parámetros fundamentales. Uno que es la media, que es el mío, que es la media, que es uno de los parámetros fundamentales, y la otra es la desviación estándar. Entonces, como ven, la distribución normal es simétrica, ¿sí? Es simétrica. O sea, tenemos que toda esta parte derecha de la gaussiana va a ser igual a esta otra parte. O sea, es igualita, ¿sí? Entonces es simétrica y va a ser igual. Entonces, el punto central de la gaussiana es la media, mirenla acá abajo, y ella se empieza a distribuir hasta máximo 3 desviaciones estándar. Hasta máximo 3 desviaciones estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera desviación estándar tenemos un 68% de los datos, o sea, se abarca un 68% de los datos. En la segunda desviación estándar alcanza el 95% y en la tercera desviación estándar alcanza el 99.7% de los datos, o sea, para abarcar todos los datos posibles. Si un dato se sale, o sea, si nosotros tuviéramos que hacer, por ejemplo, un 4 desviaciones estándar, pues ya eso se sale del rango y pues obviamente es un dato que es muy anómalo o atípico frente a la situación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que la desviación estándar es prácticamente simétrica y que entonces se rige por los dos datos, por la media, que es en el dato central, y las distribuciones y la desviación estándar que nos permite abrir la distribución. ¿Qué otro dato tenemos principalmente? Y es que toda la mitad derecha, ¿sí? Toda la mitad derecha hace caso a el 50% de la probabilidad, es decir, que es un equivalente a 0,5. Eso quiere decir que toda esta área que está bajo la curva, toda esta área que está aquí contenida, que estoy aquí rellenando otra vez con el negro, toda esta área equivale al 50%, o sea, vale 0,5. Eso quiere decir que el otro 50% pues es el lado izquierdo de de la gaussiana, ¿sí? Entonces, para completar, desde este punto, fíjense aquí, desde esta flecha hasta esta flecha tenemos el 100%, ¿sí? Atendiendo a que, pues solo es el 99.7 de los datos. Podemos decir que hay un rango de error ahí de un 0,03, ¿sí? 0,03, 0,3%. ¿Listo? Frente a la situación. Pero entonces eso es lo que hay que tener pendiente, de que la distribución normal siempre vamos a tener simetría. De este modo, entonces, bueno, aquí volvemos a representar la simetría. Entonces, por lo mismo, por lo que en la mitad vamos a tener la media y la distribución se va a dar por una distribución, una desviación estándar, dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ella? Siempre va a ser simétrica. ¿Sí ven lo que sucede? Entonces, si tenemos una media de 50 o un promedio de 50 y una desviación estándar de 1, entonces vamos a tener una característica de estas. Pero si tenemos una desviación de 5, vamos a tener una característica, una campana de estas.
Y si tenemos una desviación de 10 con con el mismo promedio, con la misma media, pues tiene un comportamiento distinto. Pero lo que seguimos hablando es que sigue siendo simétrica y que la mitad derecha vale el 50% y la mitad izquierda vale el 50%. Bien, entonces aquí tenemos unas gráficas o los gráficos de la medida de la probabilidad, bueno, entonces con una desviación estándar. Entonces, si tenemos la media de 100 con una desviación estándar de 35, entonces el primer dato será de 100 a 135 y esto va a ser el área bajo la curva y pues podemos hallar una probabilidad de este dato, ¿sí? Entonces aquí sería, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona escogida aquí en el azar, bueno, o lo que sea que estemos trabajando aquí en esta gráfica, esté entre 100 y 135? O sea, esté entre 100 y 135. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una persona en ese rango o en esa área bajo la curva? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, siempre que nosotros vayamos a trabajar este espacio, ¿sí? Ya sea este o con dos desviaciones estándar, por ejemplo, en este espacio, lo que nosotros vamos a trabajar es con la distribución normal estandarizada. Entonces, no vamos a trabajar con la ecuación largota porque posiblemente nos podemos equivocar. Y lo que nos da, por ejemplo, la estandarizada es la posibilidad de usar la tabla que está. Entonces, la tabla que está pues estandarizada nos facilita el trabajo. Entonces, la tabla. Entonces, la tabla. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue nosotros coger este ejercicio y rematarlo las veces que se pudo. Entonces tenemos un programa de entrenamiento diseñado para mejorar la calidad de las habilidades de los supervisores de línea de producción. Debido a que el programa es autoadministrado, los supervisores requieren un número diferente de horas para terminarlo. Un estudio de los participantes anteriores indica que el tiempo medio para completar el programa es de 500 horas. Entonces, fíjense que nos están dando ya el dato de la media. Miren acá. ¿Listo? Y que esta variable aleatoria, esa aleatoria normalmente distribuida, tiene una desviación de 100 horas. Entonces, ya tenemos los dos datos fundamentales de la distribución normal, que son mu de 50, entonces mu de la media va a ser 500 y la desviación estándar va a ser 100. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice más de 500 horas para completar el programa? Entonces, en principio, ¿sí? Debemos siempre revisar la gaussiana, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí en la mitad va el 500, porque es la media, y vamos a hacer las gaussianas acá. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un participante al azar utilice más de 500 horas? Entonces, más de 500 horas, no nos están diciendo 500 y 510 o 500 y 600, nos están diciendo más de 500. Entonces, esta área es todo el área contenida más de 500. Esto contiene más de 500. ¿Sí? Entonces, más de 500, ¿cuánto es? Pues toda esta 600, área. 550. 500. No, por eso, estamos solucionando aquí la pregunta. Ay, O ponemos 550. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice más de 500 horas? Entonces, más de 500 horas, entonces arranca aquí con 500 hasta, digamos, hasta, no sé, 1000. Bueno, nos están pidiendo más de 500. Más de 500 contempla toda esta área que está aquí sombreada. Toda esta área que está aquí sombreada. Entonces, como son más de 500 horas, no nos están diciendo ni 600, ni 700, ni 800, sino más de 500, entonces ya sabemos que es toda esa área contenida. Toda esa área contenida, como lo explicaba ahorita, pues equivale al 50% de la gaussiana, ¿cierto? O sea, hay una probabilidad del 50% de que una persona escogida al azar utilice más de 500 horas en completar el programa. Entonces, esto hablándolo en porcentajes, porque hablándolo en términos de decimales, pues sería 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podemos deducir eso rápidamente? Porque la gaussiana
o la distribución normal es simétrica, el centro está en 500 y nos están preguntando más de 500 horas. No nos están diciendo hasta 700 o 800 horas, sino más de 500. Entonces vamos a abarcar toda esa área. Bien. Si nos preguntaran en el sentido de si utilizara menos de 500 horas, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona al azar utilice menos de 500 horas? Pues es esta otra área. Entonces sería todo el resto de área, menos de 500 horas. O sea, habría un 50% también de que utilice menos de 500 horas. ¿Sí? Pero no nos están diciendo si son 350 exactas, ni 150, ni 10 horas, no, sino menos de 500 horas. Pueden ser 499 horas, pero ahí está el 50%. Entonces, resolviendo la pregunta, entonces la probabilidad de que una persona utilice más de 500 horas, entonces va a estar dado a 0,5, o sea, el 50%. ¿Listo? Ahí no hubo necesidad de estandarizar, porque simplemente nos pidieron pues el 500, y el 500 recuerden que es la media. Bueno, entonces ahora miremos, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice más de 500 horas para completar el programa? Bueno, eso es lo que estábamos viendo. Entonces ahí está. Entonces, como podemos observar, el hecho de que utilice más de 500 horas con el programa en la mitad derecha de la gaussiana. ¿Listo? Entonces ahí, exactamente lo que estábamos viendo. Vemos aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice entre 500 y 650 horas en completar el programa? Entonces aquí sí nos están dando un intervalo. Aquí sí nos están diciendo que entre 500 y 650. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que hacemos es estandarizar las variables. Entonces, ya sabemos que mu es igual a 500 y la desviación estándar es de 100. Entonces vamos a tomar la primera medida y la vamos a estandarizar. Entonces sería z es igual a 500 menos 500 sobre 100. Entonces esta va a dar 0. ¿Listo? 500 menos 500, 0. Ahora vamos a hacer la segunda, o sea, el 650. Entonces z va a ser igual a 650 menos 500 sobre 100. Listo. Entonces, esto daría 150 sobre 100, daría 1.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo para mirar qué es lo que nos toca hacer, si sumar, si restar. Entonces, ya sabemos que en la mitad está el 500. Y ese 500 estandarizado nos dio 0 pollos. Aquí está el 0 pollos. Ay. Ay, se me fue aquí. El 0 pollos está ahí. Y el 650, ¿sí? Aquí está el 0 pollos. Aquí está el 0 pollos. Y el 1.5, entonces estaría dado por acá, supongamos. Ay, perdón, es 1.5. ¿Listo? El 1.5, que es equivalente a las 650 horas. ¿Listo? Trazamos la gaussiana y entonces, como nos están diciendo que el intervalo es desde 500, miren, 500 a 600 horas, a 650 horas, entonces el área contenida o el área que nosotros vamos a hacer es esta. ¿Cómo medimos esa probabilidad? Entonces, ¿cómo medimos esa probabilidad? Entonces, vamos a la tabla. Entonces, vamos un momentico a la tabla. A ver si tengo por aquí. Vamos un momentico a la tabla. Tabla de distribución normal. Listo, tabla de distribución normal.
y vamos a buscar el 1.5. Entonces hay que tener en cuenta que esta tabla que estamos trabajando, ojo ahí, esta tabla que estamos trabajando, fíjense cómo está aquí el diagrama de La curva. de la curva, o bueno, de la gaussiana. Fíjense Sí. que cuenta de la mitad hacia Mayor. adelante, ¿sí ven? De la mitad hacia adelante, ¿sí ven? De la mitad Sí. hacia adelante. Hay otras que miden de la mitad hacia atrás o desde el puro inicio izquierdo de la gaussiana hasta el puro derecho de la gaussiana. Esta es pues, la que normalmente se trabaja y cuenta desde la mitad hacia adelante, que es el ejercicio que estamos revisando. Entonces, aquí esta tabla nos sirve. Miren, porque estamos tomando que... Déjame ver, me cambié aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando? De la mitad, fíjense aquí, desde el 0 hasta el 1.5. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a buscar el 1.5. Miren acá, aquí está. Ahí está el 1.5. Y la probabilidad del 1.5 cerrado, ¿sí? Cerrado, es el primer dato. Es este primer dato de acá, que es el 1.5 cerradito, ¿sí? Si fuera 1.51, pues entonces utilizaríamos la siguiente columna, ¿sí? O el siguiente resultado. Si fuera sido 1.57, pues hubiéramos utilizado aquí la séptima columna. Entonces, como fue 1.5 cerrado, entonces este es el valor, ¿sí? Este es el valor del área bajo la curva que estamos buscando. 0,4332. ¿Listo? Entonces, el valor de esa probabilidad es 0,4332. Eso quiere decir que hay un 43,3% de probabilidad de que una persona utilice entre 500 y 650 horas. ¿Sí ven? ¿Ya lo ven mejor? ¿O? ¿Sí, mejor? Es como igual. Lo mismo. Eso les decía, es que la explicación es la misma, no hay por dónde más No, pero sí. explicarlo. No sabrá la explicación, profe. Entonces ahí está la... Pero pues, por eso les digo, o sea, ¿se entiende lo que se estamos haciendo? ¿Se entiende los pasos que están solicitando ahí? Sí, sí, profe. ¿Y el resto qué pasó con Mauricio? ¿Qué pasó con Maribel? Sí, profe, digamos que sí. Ahí está, es que no, o sea, digamos que más pasos no hay, porque ponernos a hacer la integral y toda la cosa, pues eso no Profe, justifica. ¿podemos mirar un momentico los ejercicios? O sea, como para ver si de pronto sí nos cruza la información. Mm, pues, que ustedes quieren es que todo sea igualito, hermano. Mejor Claro. dicho, si uno coloca aquí cuál es la probabilidad de las horas, allá tiene que ser igual. Y pues hay que esforzarse un poquito. ¿Dónde están los ejercicios? Se me perdieron. Entonces, si uno no les coloca las cosas igualitas, entonces se pierden, no investigan, no miran, no revisan. Entonces, vea, la media distribución de probabilidad normal es de 500 y una desviación de 100. Encuentre el par de valores que localiza el 68% de las observaciones. Ya lo vimos, que fue lo primero que les empecé a explicar. Encuentre el par de valores que se encuentran alrededor del 95% de las observaciones. Ahí está. Encuentre el par de valores donde se localiza el total de las observaciones, o sea, el 99.7%. Dibuje la gaussiana. ¿Listo? Ahí, si la quiere hacer a mano, la puede hacer a mano. Si consigue un programa que se la grafique, pues la grafica. Un estudio reciente con respecto a los salarios por hora de integrantes de equipos de mantenimiento de las aerolíneas más importantes demostró que el salario medio por hora es de... Entonces, Mauricio, le pregunto, ¿ese es el valor de la media o no es el valor de la media? Espérame. Salario.
Con respecto a salario por hora integrante de equipo de Entonces yo creo mantenimiento, que ahí ya está el dato, ¿cierto? Entonces, salario con medio una por hora desviación 20.50. estándar de, miren, ahí está. Entonces ya tenemos los dos datos representativos de la distribución normal, ¿cierto? La media y la distribución y la desviación estándar. Entonces ahora, cuál es la probabilidad de que gane entre 20.50 y 24 por hora? ¿Será que eso se parece al ejercicio que estamos haciendo? Sí, pero para el otro lado. Pues es lo mismito, pero no lo voy a resolver. Porque primero, ¿qué De hay que 20 hacer? a 24. Estandarizar. De Entonces, 24. ¿qué fue lo primero que se hace? Estandarizar. Entonces se estandarizan los datos, se dibuja la gaussiana y se revisa en la tabla. Miren, más de 24 por hora y menos de 19 por hora. Entonces, ese es el ejemplo que sigue. Ese es el ejemplo que sigue. Entonces, ya, aquí. Bueno, entonces este es el que estábamos haciendo. Miren acá. Después de la probabilidad de que un participante elegido utilice más de 700 horas en completar el programa de entrenamiento. Entonces, más de 700 horas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a dibujar la gaussiana. Entonces, aquí tenemos la media, 700. que es 500, ¿cierto? La media es 500 en este ejercicio. Y nos están pidiendo más de 700. Vamos a poner 700 por acá. Listo. Dibujamos la gaussiana. Voy a colocar aquí unos línea punteada. Y nos están preguntando es esta área de acá. Listo, pero la dibujamos mejor para que no se vea como tan grande y se desproporcione ahí la cosa. Listo, algo así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área que estamos revisando? Esta área de acá. ¿Por qué? Porque nos están preguntando más de 700 horas, ¿sí? Más de 700 horas. No nos están diciendo entre 500 y 700, sino más de 700 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya sabemos que toda el área, ¿sí? Toda el área derecha, entonces como toda el área derecha, entonces mide 50, ¿cierto? Como toda el área derecha. Entonces toda el área derecha mide 50 o 0,5. Entonces le tenemos que restar la parte negra. Entonces toda la parte derecha mide 0,5, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos revisado. Le tenemos que restar la parte negra, o sea, la probabilidad de que sea más de 700 horas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este dato? Entonces, porque esto es lo que mide toda la parte amarilla o lo sombreado amarillo, ¿sí? La mitad de la gaussiana. Y este dato, pues, es el pedacito chiquito de la gaussiana. Entonces, por eso le tenemos que restar ahí. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo más de 700 horas. Entonces, vamos a estandarizar. Entonces sería Z es igual a 700 menos 500 sobre 100. Y esto daría 200 sobre 100, daría 2. Listo. Toca buscar ese 2 en la tablita. Entonces, permítame, voy a cambiar a la tablita. Entonces, fíjense acá. Como es un 2 cerrado, entonces son estos datos. 4772. Ese es el valor, ojo, por eso les decía que la tablita, ¿qué nos va a contar? Desde el 0 hasta el 2. O sea, la tablita nos está contando desde el 0 hasta el 2. O sea, nos está contando o nos está revisando toda la parte amarilla, que ahora la voy a resaltar en azul. O sea, lo que nos muestra la tabla es este dato de acá. ¿Listo?
O sea, la que nos está mostrando la tabla es este dato sombreado en azul. Entonces, ¿qué hacemos? 0,5 menos, ¿cuánto fue que dio? 0, 4772. entonces va a ser igual a 0,5. una probabilidad chiquita. 6 algo. 0,0228. Y si la multiplicamos por 100, entonces nos da 2%. 2,2%. Listo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos ahí? Como la pregunta nos está revisando, nos está diciendo que son más de 700 horas, entonces es esta área que está contenida aquí, ¿cierto? Desde el 700 para adelante. O sea, todo esto son más de 700 horas. Así sea 701 minuto, pero es toda esa. Entonces, eso es lo que queremos hallar. ¿Cómo hallamos esa probabilidad? Entonces, como ya sabemos que toda la gaussiana o la mitad de la gaussiana derecha, la mitad derecha de la gaussiana vale 0,5, entonces, claro, si yo le resto ese pedacito me va a dar el resultado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si yo reviso, si yo estandarizo el dato que me están dando, si estandarizamos ese 700 dio 2. Al buscar ese 2 en la tabla, nos dio que ese 2 tiene un valor de 0,4772. Pero más el dato es entender qué es lo que nos está mostrando ese valor. Y ahora no puede cambiar aquí color ya. Entonces, ¿qué nos está mostrando ese valor? Ese valor nos está mostrando desde el 0, o sea, toda esta partecita, hasta el 2. O sea, hasta el 700, hasta acá. Ese es el valor que nos está dando. O sea, este valor azul vale 0,4772. Entonces, como ya sabemos que la mitad de la gaussiana vale 0,5, pues entonces le restamos esa probabilidad o toda esa área se la restamos y nos va a dar la partecita negra. Entonces, el valor negro o el valor del área negra es igual a ese 0,028. ¿Entendido ese pedazo? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, aquí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, miren. Entre 20,5 y 24 la hora. Más de 24, ¿sí ven? Más. Cuando son menos de 19 horas. Ahorita hacemos el de menos. Pero ahí está, ¿sí ven? Prácticamente eso es lo que tienen que hacer, vea. ¿Cuál es la probabilidad de la deuda de una persona con buena historia crediticia que sea mayor a 18,000? Hay que estandarizar. Todo hay que estandarizarlo, si no la tabla no nos ayuda. Entonces, para utilizar la tablita hay que estandarizar. Que sea menos de 10,000, que sea entre 12,000 y 18,000, que sea mayor a 14,000, ¿sí? Entonces, siempre, entonces, por eso es preciso dibujar siempre la gaussiana para poder observar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, para no ir ciegos, mejor dicho. Entonces ahí está. Miremos el siguiente ejercicio. Bueno, ahí es del mismo del pasado. Entre 550 y 600 horas de entrenamiento. Bueno, entonces ahí está. Hagamos este. Entonces fíjense ahí bien. Dibujemos primero la gaussiana.
recuerden que aquí está el 500. Entonces nos está diciendo entre 550 y 650 horas. Entonces vamos a colocar aquí el 550 y por acá coloquemos el 650. Listo, entonces por acá será la línea punteada, por acá será la línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que nos toca calcular? Esta área contenida entre esos dos valores, toda esta área. Entonces, nos toca hallar esta área que está pues en medio de todo, no está contada desde el 0. Entonces, ¿qué hacemos primero? Estandarizamos. Entonces, Z va a ser igual a 550 menos 500 sobre 100. Y esto daría 50 sobre 100. Entonces daría 0,5. Sí, si no estoy mal, sí, 0,5. Y el otro entonces daría 650 menos 500 sobre 100 es igual a 150 sobre 100, o sea, 1,5. O sea que desde el punto de vista estándar, este sería 0,5 y este sería 1,5. Entonces, fíjense ahí la situación. Fíjense muy bien aquí la situación. Acuérdense que la tabla que nos muestra el valor de aquí hasta acá, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 1,5. ¿Cierto? Entonces, la tabla que nos muestra el valor desde 0 hasta 1,5, o sea, toda esa área. Y también nos muestra desde el 0 hasta la otra área, o sea, hasta aquí. Aquí todo este pedacito. ¿Sí se alcanza a ver o lo dibujo más grande? Ahí se alcanza a ver. Listo, bien. Entonces, la tabla nos muestra desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Entonces, tomar el área grande y restarle la chiquita. O sea, restar el valor de 1,5 que nos dé en la tabla. Voy a encerrarlo en un círculo para saber qué es el valor. El valor que nos está dando el de 1,5 y restarle el de 0,5. O sea, el área grande, ¿sí? El área grande menos el área pequeña. Entonces, el 1,5 en la tabla, ¿cuánto nos da? Ese ya lo habíamos hecho. Aquí está, miren. 0,4332 y el 0,5, o sea, estos de acá. Entonces, 0,4332. Entonces, 0,4332 y le vamos a restar el área pequeñita. Entonces, el área pequeñita tiene un valor de 0,1915. Listo. Entonces, miren acá, este es el valor, el primer valor es el área grande, o sea, todo desde aquí hasta acá, todo este. Y el área pequeñita, pues entonces desde acá hasta acá, o sea, el límite izquierdo. Si hacemos esa resta, entonces sería 0,4332 menos 0,1915. O sea, 0,2417. Eso quiere decir que hay un 24,17% de que una persona use entre 550 y 650 horas. ¿Listo? Sí, por eso lo bueno, digamos que lo esencial es dibujar la gaussiana, así sea un bosquejo, para uno poder observar qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Entendido este? ¿Entendido este? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces aquí ya 9 positivas. Chan, 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 chan.
Bueno, listo, vean, aquí está pues más dibujado este. Entonces, el área grande menos el área pequeña, entonces ahí ya nos da la probabilidad. Bueno, entonces menos de 580, ahora vamos a hallar el de menos 580. Entonces, menos de 580. Entonces dibujemos la gaussiana. Aquí está el 500, recordemos. Y vamos a colocar, por ejemplo, el 580 por acá. Listo. Dejémoslo así. Bueno, entonces ojo con la palabra, porque nos dicen menos de 580. No nos están diciendo entre 300 y 580, sino menos de 580, o sea, toda el área, o sea, digamos, Hasta toda esta parte negativo, más toda esta otra parte. más el 0.5. Eso, entonces hay que tener en cuenta que nos están pidiendo es toda esta área, toda esta área. Bueno, entonces hasta aquí. Entonces, ya sabemos que esta primera mitad vale 0,5 o el 50%. ¿Sí? Toda la mitad de izquierda vale 0,5. Necesitamos saber cuánto vale esta. ¿Cierto? Saber cuánto vale esa. Hay que hacer la formulita para después restar. Eso, entonces sería la mitad de la izquierda más la probabilidad de ese pedacito. Entonces vamos a estandarizar. Entonces Z va a ser igual a 580 menos 500 sobre 100. Entonces aquí daría 80 sobre 100, entonces sería igual a 0,8. ¿Listo? Ese sería el valor. Entonces, esto sería 0,5 menos lo que nos den 0,8 en la tablita. Entonces, miremoslo a ver en la tablita. 0,8, mírenlo, aquí está. Como es 0,8 cerrado, entonces ahí está. 0,2881. 0,2881. ¿Listo? Ojo, ese es el valor de la tabla de 0,8 estándar. Entonces, 0,5 menos 0,2881 y nos da 0, uy, esperen, sumar, ¿cierto? Sumar. Que sumar. 0,5 más 0,2880. Listo. O sea, Profe, una duda. El señor, 0.5 no es el 0.5 dio 0,2881. no, pero ojo, este 0,5 es el 0,5 de lo que vale la mitad izquierda de la... Ah, sí, ya. Listo, profe. Este 0,5 es el 0,5 Sí, el que ya está estandarizado de la media. Eso, sí, señor. Entonces es 0,5 que es la mitad izquierda. Es mitad... La mitad izquierda más el pedacito. O sea, más el pedacito de A la lo que se derecha. trabaja ahorita. Eso. Más la que allá. Eso. Entonces, fíjense ahí. Entonces, ojo aquí lo que nos estaban preguntando. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice menos de 580 horas? Entonces, ojo, no nos están diciendo entre 400 y 580 horas, no nos están dando un intervalo, sino simplemente nos están diciendo que utilice menos de 580 horas. Sean 400, 500, 700, ¿qué? 570, no importa, si sea 3 horas que se haya demorado. Entonces, no importa cuál es el rango de valores, solo nos están diciendo que es de 0 a 580 horas. ¿Listo? Entonces, por eso mismo, tenemos que sumar toda la gaussiana, o sea, desde la parte izquierda hasta el intervalo de 580. Entonces, por eso mismo, sumamos la parte izquierda, porque la parte izquierda ya sabemos que vale 0,5 y le sumamos el pedacito extra. ¿Listo? ¿Entendido este? Sí, señor. Diana, Maribel, Señor. Mauricio. Señor, sí, señor. Ok, muy bien. Sí, profe. Listo, vale. Listo, entonces aquí está. Listo.
Ahora miremos acá. Ah, bueno, es el mismo. Entonces, mira, aquí está pues mejor dibujada la gráfica. Bueno, entonces aquí vean acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice entre 420 y 570 horas? Entonces, fíjense que contrario al que acabamos de hacer, este sí tiene un intervalo. Me llegaron Entonces, los mariachis, profe. uh, del, ¿Le trajeron mariachi? de trajeron Sí, mariachis. sí, es que como ahora se la pasan por acá y pidan monedita, entonces me traen mariachis casi todos los días. Listo. Entonces, miren, 420 y 570. ¿Listo? Entonces, trazamos la gaussiana. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense lo que hay que hacer. Hay que hallar esta área y esta otra área. Entonces, es la suma de estas dos áreas. ¿Listo? De estas dos. Es la suma. Es la suma de la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, vamos a estandarizar y mirar qué pasa ahí. Entonces, Z es igual a 420 menos 500 sobre 100 va a ser igual a, aquí va a dar menos 80 sobre 100 y esto va a dar a menos 0,8. Ojo, entonces, ¿recuerdan que el signo qué es? Entonces, el signo simplemente nos simboliza que el área está detrás de la media, o sea, es este lado Profe, una izquierdo. pregunta, ¿no se puede sacar de una vez de 420 a 570 y siempre hay que hallarlo hasta la media siempre? Sí, siempre Ah, bueno. hay que hallar el pedacito. Entonces, hay que hallar este pedacito y luego hay que hallar este pedacito y sumarlo. Entonces, como una probabilidad 1 más una probabilidad 2. Entonces, la probabilidad de X va a ser igual al pedacito 1 más el pedacito 2, o la probabilidad 2. Ok. Listo. La probabilidad de 1 sale del valor de 0,8. Entonces, por eso les decía, este signo negativo simplemente simboliza que está al lado izquierdo de la gaussiana. Vamos, ¿cuánto da 0,8 en la probabilidad? En la tabla. 0,2881. Entonces, 0,2881 más, entonces el pedacito 2. Entonces, el pedacito 2, ¿cuánto da? Entonces, estandaricemos 570. Entonces, 570 menos 500 sobre 100. Entonces, daría 70 sobre 100 es igual a 0,7. Revisemos cuánto da 0,7 en la tablita. Mírenlo, aquí está. 0,2580. Listo. Entonces, fíjense acá voy a cambiar de color. Tu, 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 tu. Listo. Entonces, este es el valor de este. Y este es el valor de este otro. Y sumando, entonces 0,2881 más 0,2580. 0,5461. O sea, hay un 54,61% de que una persona se demore entre 420 y 570 horas. ¿Listo? Ojo con el signo acá. El signo simplemente representa de que estamos mirando es esta área de acá. Esta área de la izquierda. Ah, ok. ¿Listo? Bien, ¿entendido este? Sí, señor, sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Bueno, entonces voy a poner aquí los datos. Este es 0,8 y este sería 0,7. Y este sería el 0, ¿no? 0. Entonces los datos estandarizados. Listo, aquí está pues mejor dibujado.
Pero entonces fíjense que particularmente siempre debemos pintar la gaussiana como para ver o como para identificar visualmente Y qué es para lo que entender vamos a hacer. si es para, para adelante, para atrás y qué espacio Eso es el sí. que va uno a mirar. Eso sí, entonces por eso les decía, si la quieren hacer a mano, la pueden hacer a mano, o lo que les decía, saquen un gráfico de Gaussiana y la copian o la imprimen y luego, Descargamos el programita ese, profe, así como usted lo hace, así. no, ese lo saqué de los libros, sino que le toca Listo, a uno ahí listo. a pulso. Entonces ahí está, ¿listo? Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces por eso les decía, pueden, por ejemplo, coger un gráfico de los que están ahí en las diapositivas o descargar una gaussiana, la borran por dentro, le dejan solo la línea del centro y luego la van sombreando para que solo les quede sombrear ahí. Entonces fíjense ahí. Bien. Entonces este es el entre, pero utilizando datos negativos. Y listo, vean, esos son, ahí estamos. Entonces miren ahí. Ahí contemplamos el entre. Ay, ¿qué pasó? Se ha detenido la Perro. función de compartir pantalla porque la ventana... ya. Eh, yo solo quería mostrarles aquí. Bueno, entonces, aquí está. Entonces, bueno, entonces aquí revisamos el de que tenga más de 500 horas. Aquí revisamos el que tuviera entre 500 y 650. Entonces, fíjense lo importante que es graficar. Entonces, la gráfica nos permite evidenciar qué es lo que podemos hacer o qué debemos hacer. Si sumar, si restar, si simplemente hallar el valor en la tabla. Y pues los ejercicios están dados muy a esto. Este es el de más de 700. Miren, más de 700, entonces aquí se resta, ¿no? Miren aquí. Entonces ahí, que ese es uno de los que a veces le saca a uno la cabeza ahí porque uno como hallo ese pedacito. Este es el de entre, o sea, los valores, entre los valores, miren aquí están. Este es el área más grande menos el área pequeña. Aquí el de menos de 580, que ya vimos que tenemos que tener cuidado de sumar toda la parte izquierda. Y el último que es el de entre 420 y 570, donde debemos tener en cuenta la parte izquierda de la gaussiana, de la mitad para hacia atrás. Bien, pues ahí como pueden observar, pues los ejercicios están muy dados a esto, porque vea, por ejemplo, que el precio de las acciones de una empresa no sea mayor a 20, que las acciones por lo menos de 40, entonces ahí utilizan el dato. El tiempo de precipitación sea mayor a 5, que sea menor a 10, a 3, y ya, miren. Y en cada ejercicio, pues, hacer la gaussiana como para evidenciar si necesitan sumar, restar, multiplicar, y, bueno, sobre todo sumar y restar. Entonces, ahí está. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta frente a la situación. Ya nos toca echarnos la bendición y hacerlo, profe, pero está bien explicado, gracias. Sí, digamos que era más el tema de echarle una repasadita de pronto para cubrir esas dudas o eso que nos estaba apareciendo en cuanto a la gráfica. Listo, vale. Pues entonces, pues como puedes ver ahí, graficar es importante. Por eso les decía, busquen ahí en internet una gráfica de una gaussiana y la pueden pues sombrear y ya. Los datos, pues no necesitamos una escala exacta ni nada, sino pues, necesitamos es simplemente pues, mirar, tener de manera visual ahí lo que estamos haciendo. Bueno, veo que todo está muy chévere. Bueno, esta sí es con... Listo, ya. Ahí está.
Bueno, me alegra mucho pues haber revisado esto, me alegra mucho haber revisado aquí esta, esta situación, porque a veces se le pasa a uno este tipo de cosas, y como ustedes dicen, a veces falta ir repasar un poquito. Antes que, antes que nos ganamos ahí una clase, entonces por eso pues estamos aquí repasando. Pero bueno, me parece bien, formidable lo que estamos haciendo y lo que hicimos. Pero los ejercicios están muy dados a eso. Hay, claro, hay ejercicios obviamente más duros de esto, pero no hay tiempo para revisar eso porque, bueno, en principio no da el tiempo, porque lo que sigue son técnicas de muestreo, intervalos de confianza, ya puede uno mirar correlación, entonces ya las cosas son muy duras, son un poquitico más duras. Y lo que alcanzamos a ver solo fue un cuarto del libro, nos faltó 3 cuartos del libro. Entonces nos vemos como en estadística 6 también, profe. No, pero es que No imagínese nos asuste. un curso de estadística, un curso de estadística, por ejemplo, los cursos de estadística normalmente duran un año. Estadística 1 y estadística 2 duran un año, pero pues con 4 horas de intensidad horaria a la semana. Entonces, claro, pues se debe avanzar suficiente. Por ejemplo, en la Javeriana a los médicos les dan 6 horas a la semana de estadística, a los de medicina. Para saber cuántos se le van a quedar ahí en la mesa. Sí, lo que pasa es que ellos los enfocan mucho en la investigación. Entonces les meten mucha estadística correlacional y ya con el programa R. El programa R es el que se utiliza sobre todo para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, ya les meten mucha cosa de investigación, de correlación, de mediciones cuantitativas, de revisar variables y todo eso, porque los enfocan, ya los médicos ya no nos están enfocando a que vaya y sea un médico de medicina general donde solo recete acetaminofén, sino ya se vaya un poco más hacia la investigación. Entonces, pues sabemos que las universidades de élite son las que dan medicina. Entonces ya hay como muchos médicos generales, entonces los incentivan hacia las especializaciones y la investigación. Entonces por eso les dan esa estadística bravísima. La esposa de mi hermano daba esa estadística dura. Se alcanza uno a perder, claro. Sí, no. Pero pues, Claro. la cosa, sí, ahí sí. Es más, ya les metían dinámica física para por si ellos iban a volver, por ejemplo, forenses y ese tipo de cosas. Entonces, para revisar toda la parte balística y choques y todo eso. Entonces, así algo al estilo CSI, que son los médicos que salen en CSI, muy parecidos, digamos, hacia el lado de lo forense y hacia lo investigativo, algo así. Entonces, pues chévere, pues la inclinación es muy buena, por eso la gente busca ese tipo de universidades, Andes, Javeriana, El Bosque, pues la Nacional para medicina. Ahí les cuento. Bien, muchachos, pues bueno, me alegra mucho. Entonces, entendido. Sin embargo, pues cualquier cosa, pues estoy a la orden ahí en el celular. Si lo desean, cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. Estoy terminando de cuadrar Gracias. cositas, entonces no voy a estar tan despegado del computador. Entonces, Profesor. porque me toca ahorita subir notas de San Mateo, no. Entonces voy a estar ahí pegado al computador. Bien, pues cualquier cosa, pues me escriben. Si algo ahí por intermedio de John o cada uno me escribe ahí, profe, vean, la verdad no pude, entonces cuadremos ahí y ahí revisamos, ¿listo? Bueno, Listo, pues, profesor, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues gracias. Dios entonces, me lo bueno, bendiga, me lo Gracias. protege, me lo ilumina. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias. Cualquier cosa, con mucho gusto, estamos por acá a la orden. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Listo, Chao. Mauricio, Chao, María compañeros. Cristina. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias, Chao. gracias. Chao, profesor.